Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bueno, queríamos, a pesar de estar en medio de la cuarentena, tener la clase aún a la distancia, así que hemos decidido enviar la clase. Va a ser una clase mucho más corta que de costumbre, pero por lo menos vamos a tener algunos lineamientos generales. La idea es poder, en principio, hacer un repaso general por cada uno de los temas y las lecciones que nos tocan en esta sección, en la segunda clase. Y luego, si ustedes tuviesen alguna consulta, algo que no quedó claro o algo incluso que quieran comentar, lo pueden hacer a través de algún llamado telefónico o por un mensaje. Podemos estar en contacto. Tenemos tiempo, así que lo bueno sería que no quede ninguna duda antes de que ustedes hagan el examen, pero sobre todas las cosas para que definitivamente ustedes puedan aprender sobre este tema que es tan relevante para nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Ya hemos visto 3 lecciones que son la pedagogía al servicio del maestro, el niño como alumno y el maestro de niños. Hoy nos toca la lección número 4, que es el arte de comunicar, la lección número 5, que es comunicación efectiva entre el niño y el maestro, y métodos y auxiliares para enseñar a niños. Así que vamos a comenzar entonces con la lección número 4, el arte de comunicar. Dentro de esta lección tenemos 4 temas. El primero de ellos se titula ¿Por qué nos comunicamos? Y habla sobre la importancia de la comunicación entre 2 partes. En el libro se habla de 3 niveles de comunicación o 3 esferas o fases dentro de la comunicación. En primer lugar, tenemos el nivel intelectual, que, como dice, es la parte de la educación que afecta a la mente del alumno, es la información. Siempre que nosotros damos una clase, y estamos hablando de comunicación dentro del contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que estamos hablando de una clase. Cada vez que damos una clase, brindamos cierta información. No podemos, como algunas veces tristemente pasa, dar una clase para entretener a los chicos nada más, para que estén un rato ahí porque molestan en la reunión o simplemente para que pasen un buen rato. Nuestra idea es mucho más profunda y es que ellos puedan adquirir un nuevo conocimiento. Así que, en primer lugar, tiene que ver con la parte intelectual. Ahora, en segundo lugar, tiene que ver con la parte afectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que una vez que el chico recibe la información, si la información se queda como tal solo en la parte intelectual, no nos sirve, porque eso no va a producir ningún tipo de cambio, y lo que nosotros buscamos claramente es que haya un verdadero cambio. Así que es muy importante que lo que nosotros estamos diciendo llegue no solo a la mente, sino también al corazón. Así que tenemos que ir a las emociones, y esto no tiene que ver con emocionalidad o algo por el estilo, en la que toquemos los sentimientos de los chicos o los sentidos de los chicos para producir algo raro. No. Esto es simplemente llevar información concreta y consistente que toque al corazón, que llegue al alma del chico. ¿Por qué? Porque después vamos a la tercera fase, que es el nivel volitivo, y que tiene como fundamento y como principio llegar al corazón del chico para que él pueda cambiar su conducta si es que la conducta es errónea. Entonces, muchas veces vamos a llevarles el conocimiento, va a llegar al corazón, pero de ahí no pasa. En este proceso lo importante es que haya un cambio en la voluntad, que él se dé cuenta que hay algo que está haciendo mal. Y vamos a poner un ejemplo simple. Les enseñamos a los chicos que mentir está mal. Hay que decir la verdad. Y bueno, ese es un principio bíblico,
pero es información. Ahora tenemos que enseñarlo de tal manera que llegue al corazón y él diga, sí, efectivamente esto es algo que Dios me está pidiendo. Entonces, en la siguiente fase, él va a decir, tengo que cambiar esto en mi vida. Y va a buscar las maneras de no volver a caer en esa vieja conducta o en esa conducta de la vieja naturaleza. Así que, básicamente estos son los 3 niveles que presenta el libro sobre la comunicación. Bien, vamos a ver ahora cómo es que nos comunicamos. Y tenemos que hablar básicamente de 4 elementos. El emisor, ¿sí? El receptor, el mensaje y el canal por el cual se envía ese mensaje. Vamos a comenzar con el emisor. ¿Quién es el emisor? En este caso va a ser el maestro, en el caso puntual del proceso de enseñanza. Y obviamente es la persona que inicia el proceso, ¿sí? Es el que toma la iniciativa y lo hace por una razón. Digamos, cuando nosotros damos una clase, tenemos algo que decirle a los chicos. Hay una razón por la cual nos ponemos en contacto con los chicos, nos paramos frente a una clase y es porque tenemos algo para decir. En términos técnicos, el emisor es la fuente, porque es de quien sale el mensaje. Bien, por otro lado, tenemos el receptor, que en este caso van a ser los alumnos, son quienes reciben el mensaje y son los destinatarios, en definitiva, de todos los esfuerzos que vamos a hacer para llegar a ellos. Así que todo lo que nosotros como maestros podamos aportar para que ese mensaje llegue lo más limpio posible, son esfuerzos válidos porque necesitamos que el emisor reciba todo, absolutamente todo lo que hemos preparado. Luego vamos a ver que muchas veces se generan ciertos ruidos en la comunicación. Esos son los que tenemos que tratar de evitar, pero por lo pronto tenemos que entender que el receptor es el alumno y es aquel a quien va dirigida la comunicación. Ya sabemos entonces que tenemos un emisor, alguien de quien sale la comunicación, y el receptor, alguien que la recibe. Pero tenemos también el tercer elemento, que es el mensaje. Y es decir, esto es el contenido, es la información, es lo que vamos a transmitir. Es el conjunto de ideas que queremos transmitir y lo tenemos que hacer de una manera que el receptor pueda entender. Y acá es muy importante, nuevamente, entender que son chicos y dependiendo de las edades, será la manera en la que vamos a transmitir el mensaje. Es lógico que a los chicos más chiquititos tenemos que hablarles con palabras muy sencillas, muy básicas, con ideas concretas, porque si no, se van a perder el mensaje. Y entonces el tiempo que pasamos con ellos se va a ver frustrado. También es importante entender que a los chicos más grandes, ya a los adolescentes, preadolescentes, no podemos tratarlos como a los más chiquititos porque también se va a perder el mensaje, ya que ellos van a perder el interés por lo que estamos diciendo. De manera que es muy importante adecuar el mensaje, la forma de decir las cosas y el contenido de acuerdo a la edad que nos toque. Y el último de los elementos es el canal, es decir, cómo vamos a transmitir este mensaje, cuáles son los recursos que vamos a utilizar para transmitir este mensaje. Y piensen en este ejemplo que estamos viviendo ahora. No podemos estar cara a cara, no podemos estar en una misma aula compartiendo un momento de comunicación para enseñar algo. O tenemos que buscar otros recursos entonces. El recurso que estamos utilizando ahora es un video, una presentación por medio de un video, y esto está siendo en este momento el canal. Y estamos usando muchos recursos porque estamos usando la voz, estamos usando una presentación, estamos usando una computadora. Entonces, todos esos son los recursos que vamos a utilizar para llevar el mensaje. Tema 3. Formas en que se comunica el maestro. Muchas veces creemos que solamente podemos comunicarnos de una manera verbal y nos quedamos solo con ese recurso, pero tenemos que entender que, seamos conscientes o no, hay muchas formas en las que comunicamos. En primer lugar, vamos a hablar de la más utilizada, que es la comunicación verbal. Con respecto a esto hay que decir que muchas veces no usamos bien
este medio, ya que, primero, tenemos que saber usar bien el idioma en el que estamos hablando. Muchas veces no hablamos bien. Y eso es muy perjudicial a la hora de la comunicación, porque a veces tenemos incluso modismos, que son cosas muy nuestras, que nosotros creemos que el otro va a entender, pero que en definitiva termina haciendo de ruido o termina siendo una pared que no nos permite llevar el mensaje hacia el receptor. Así que es muy importante que utilicemos bien nuestro lenguaje. Para eso algunos consejos es leer, y cuando leemos tenemos que prestar atención, porque muchas veces leemos a las apuradas y no prestamos atención, y hay gente que tiene más facilidad y es más elocuente, y hay otra gente a la que le cuesta un poco más, como en todas las cosas y en todas las áreas. Bueno, si sentimos que nos cuesta un poco más, tenemos que reforzar esta parte. Es muy importante dominar bien la parte verbal. Piensen que, como hablábamos la otra vez, está la enseñanza formal y la no formal. Nosotros estamos enseñando algo que nos dispusimos a enseñar, pero sin darnos cuenta también estamos enseñando otras muchas cosas, y nuestra forma de hablar también es una manera de enseñarles. También a través de nuestras maneras les enseñamos. Luego tenemos la comunicación no verbal, que es la comunicación por medio de los gestos. Los gestos muchas veces son más importantes que nuestras palabras. Ustedes saben que los chicos son tremendamente observadores. Todo el tiempo nos están mirando y absorbiendo lo que nosotros somos, más que lo que decimos. Y lo que somos se comunica más por los gestos que tenemos que por nuestras palabras. Y la verdad es que vivimos en un tiempo en el que la gente en general, y los chicos en particular, están cansados de que se les mienta. Por eso es que no les suelen dar demasiada relevancia a lo que digamos. Es más importante nuestra forma de ser, y eso se evidencia muchas veces por los gestos, que nuestras palabras. Un ejemplo que me parece muy gráfico es cuando están dos maestros en una misma clase y no se llevan bien entre ellos. Aunque ellos traten de disimularlo y se hagan chistes entre ellos y traten de pasar la situación y traten de que a los chicos no les llegue el mensaje de que ellos se tratan mal, las miradas, las pequeñas miradas, esas que demuestran lo que de verdad sentimos por el otro, son las que los chicos reciben y absorben y pueden hasta palpar. Por eso es tan importante que seamos íntegros, que cuando vamos a dar una clase realmente podamos comunicar desde el corazón. Tenemos la comunicación escrita, ¿sí? Por medio de la comunicación escrita podemos llegar muy bien a los chicos, porque eso les permite ver. Miren, cuando uno está dando una clase muchas veces, si no tiene algo escrito, el que nos está escuchando va perdiendo el hilo de lo que estamos diciendo. Por eso es muy importante que siempre tengamos, en este caso por ejemplo, estamos utilizando este medio, la comunicación escrita. Ustedes están viendo cada una de las palabras que yo estoy diciendo también. Pero cuando estamos en un aula y muchas veces no tenemos el recurso de un proyector o de una computadora, necesitamos un pizarrón. Y ahí es muy bueno cuando ponemos, frases que estamos diciendo. No tenemos que generar en los chicos un hábito de copiar y pegar. En la escuela se hacía mucho eso. Se copiaban cosas larguísimas en los pizarrones y nosotros teníamos que copiar. Eso la verdad no sirve. Es muy bueno cuando nosotros vamos hablando y al mismo tiempo las ideas principales las podemos plasmar, por ejemplo, en un pizarrón. Los alumnos valoran mucho este medio. Luego tenemos la comunicación a través de nuestras acciones, es decir, nuestro testimonio, y esto se conjuga y se complementa con la parte de los gestos, porque acá estamos hablando de realmente lo que somos. Nuestra forma de actuar como maestros es más relevante
que las palabras y que los gestos. Por eso es pero tan trascendente ser más que lo que podamos hacer en una clase. Ser, si nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a transmitir algo que no podemos, como quizás sí se da en otros ámbitos, enseñarlo sin el ejemplo. Una vez contaban de una médica muy reconocida que estaba hablando sobre el problema del cigarrillo y sobre cómo afecta a los pulmones, y tenía un frasco con un pulmón en su mano donde se veía absolutamente negro ese pulmón a causa del humo del cigarrillo, y eso lo tenía en su mano derecha, y decía: miren, así es como les va a quedar el pulmón si ustedes siguen fumando esta porquería que tenía en su mano izquierda. Al mismo tiempo que lo explicaba, tenía en su mano izquierda un cigarrillo. Entonces, era toda gente grande y entendía que era una locura, pero no iban a tomar el ejemplo de ella y punto. Los chicos toman nuestro ejemplo. Los chicos, para los chicos somos muy importantes, y para los chicos no somos maestros solamente ese tiempito que estamos en la clase, sino que nos convertimos maestros de la vida. Entonces, cada situación en la que ellos nos ven, somos un ejemplo. Nos guste o no nos guste. Nos pasa a nosotros cuando vamos a buscar a los chicos por las casas y vamos por el barrio, y aún sin estar en el horario de ir a buscar a los chicos y pasamos por el barrio, los chicos nos ven a lo lejos y nos gritan profe o maestro, de manera que para ellos somos eso. Y si en ese momento estábamos haciendo algo que está mal, a ellos les va a quedar grabado, y es muy peligroso que ellos encuentren en nosotros este tipo de acciones. Por eso, muy importante, quiénes somos. El maestro debe ser un buen ejemplo, y yo diría más que un ejemplo, un referente. Un referente es una persona en la que uno piensa a la hora de tomar una decisión y dice: ¿cómo haría tal persona? ¿Qué haría en mi situación? Así que muy importante el testimonio. Y por último, la comunicación visual como un muy buen recurso. Recordemos que el alumno puede recordar hasta un 30% de lo que ve y un 50% de lo que ve y escucha. Así que incrementamos exponencialmente lo que al chico le va a quedar cuando llevamos imágenes. Por eso, cuando preparamos una clase para los chicos, las imágenes son condición sine qua non, tienen que estar. Pueden ser figuras, pueden ser películas, puede ser lo que ustedes quieran. Puede uno rebuscárselas como pueda, de acuerdo a los recursos que uno tenga. Pero nunca dejen de poner imágenes, porque eso es esencial para los chicos. Sí que es un trabajo, sí que nos va a demandar esfuerzo, pero vale la pena. Y cuanto más, pensemos esto, cuantos más sentidos se vean afectados, mejor será el aprendizaje. Esta es una clave en la enseñanza. Por eso, sin necesidad de apabullarlos con un montón de cosas, sí es importante que los sentidos del alumno puedan estar todos involucrados. Muy bien. Y por último, el tema 4 de la lección número 4 son los fracasos en la comunicación. ¿Por qué fracasa la comunicación en algunas oportunidades? Bueno, puede ser en primer lugar porque sea una comunicación que no tiene propósito. Digamos, no tiene un propósito definido. Al momento de preparar la clase, no hemos planteado bien los objetivos, no nos pusimos a pensar específicamente a dónde queremos llegar. Y damos toda la clase, y está bien, y se pasó la hora mientras dimos la clase, pero no se llegó a nada en claro. Y tenemos que siempre apuntar a un objetivo en particular. Nunca pensemos en muchos objetivos, porque eso en definitiva nos confunde a nosotros, y si nosotros estamos confundidos, ellos se van a confundir también. Es muy importante que nosotros tengamos claras las cosas. Cuando uno lee un libro de alguien que tiene claras las cosas, lo puede explicar de una manera sencilla. Si ustedes para explicar algo tienen que hablar con palabras altilocuentes y dar muchas vueltas y ser rebuscados, pues no tienen idea de lo que están hablando.
Ahora, cuando realmente saben, es cuando lo pueden explicar de la manera más sencilla. A veces es fácil esconderse detrás de esas palabras altilocuentes, justamente porque no sabemos bien de qué estamos hablando. Pero es muy importante tener un objetivo y tener las cosas claras. Otro factor es no conocer bien el auditorio. Es muy importante para nosotros como maestros de chicos tener un conocimiento en particular de cada uno de ellos, no del general, no de cómo son en general, de cómo es el grupo, como se habla a veces, sino de conocerlos a ellos, de conocer cómo son, cuál es su situación, por qué problemas están pasando, cómo es su condición familiar, su condición social, económica, cómo están. Eso es importante porque si no, les vamos a hablar de cosas de las que ellos no tienen ni idea. También otro factor puede ser no valorar lo suficiente la oportunidad que tenemos de hablarles. Se relativiza el momento y bueno, está bien. Es un tiempito que tenemos, estamos con los chicos un rato, me toca entretenerlos. Bueno, no subestimemos nuestro rol como maestros. Porque verdaderamente el lugar que Dios nos da al poder enseñarle a un chico es extremadamente importante, de una formación increíble en la vida de un chico. Por eso, si no valoramos la oportunidad que tenemos de transmitir, es probable que también falle la comunicación, que no lleguemos al corazón del alumno. Falta de aplicación, esto es la abstracción. ¿Qué es esto? Cuando presentamos ideas abstractas, nada más, que no tienen ninguna aplicación en la vida del chico. Y entonces le podemos hablar de la fe y teorizar sobre lo que es la fe, pero en definitiva, si el chico no sabe cómo aplicar eso en su vida, no va a tener ningún resultado. También la falta de interés del receptor. Muchas veces los chicos no quieren aprender lo que nosotros trajimos para enseñarles, no les interesa el tema, no les gusta aprender eso, y si no les gusta, ellos piensan que hoy vivimos en un tiempo en el que se vive por sentimientos. Muy difícilmente ellos digan, tengo que aprender, por eso vengo a estudiar. No, generalmente no. Y si no tienen ganas, van a pensar en cualquier otra cosa y tenemos que ganarnos el interés de los receptores. Y ahí está nuestra pericia al momento de dar la clase para ver cómo podemos llegar a sus mentes, a que nos presten atención primero y luego a mantener esa atención hasta el final. Sin ir, ¿no?, a situaciones de entretenimiento, claro está. Y por último, una interpretación errónea por parte de los receptores. Muchas veces pudimos dar la clase y hablamos y está todo perfecto, pero como no fuimos lo suficientemente claros, interpretaron cualquier cosa. Entonces, ahí también es muy importante entender, y para esto la empatía es muy importante, ponernos en el lugar de ellos, pensar en cómo nosotros éramos cuando éramos más chicos y a partir de ahí empezar a desarrollar una clase a la medida de los chicos. Muy bien, vamos en principio a terminar este primer video con la lección número 4. En el próximo video estaremos viendo la comunicación efectiva entre el niño y el maestro.